Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Estamos recorriendo el segundo libro de Crónicas y vamos analizando la vida de cada uno de los reyes que ya habíamos estudiado en el libro de los reyes, en primero y segundo de Reyes, pero en esta oportunidad estamos siguiendo la secuencia de los reyes que pertenecían al reino del sur, al reino de Judá. Israel se había dividido hacia el norte y hacia el sur, y los descendientes hijos de David habían quedado en Jerusalén, en el sur, en el reino de Judá, donde estaba el templo que Salomón había construido, y ahí se mostraba el plan de salvación de Dios. En esta oportunidad hemos llegado a un nuevo capítulo, el capítulo número 15 del segundo libro de Crónicas, que nos habla acerca de una gran reforma religiosa en tiempos del rey Asa. ¿En qué tiempo vivió el rey Asa? Según lo que hemos venido analizando, Asa vivió entre el año 910 hasta el año 859 a.C. Fue hijo de Abián y nieto de Roboam, por lo tanto era descendiente de Salomón y de David. Bueno, entonces el capítulo comienza diciendo que el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: «Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. El Señor estará con vosotros si vosotros estáis con él». Aquí vemos cómo Dios obra a través de un siervo. Dios da el don profético a quien él quiere, y en esta oportunidad se lo dio a Azarías, hijo de Obed, para que hablara directamente con el rey Asa, que según lo que hemos venido leyendo, estaba haciendo las cosas bien. Quería que el pueblo confiase en el Señor. En el capítulo anterior analizamos la oración de Asa en medio de la adversidad cuando fue atacado por los etíopes y Dios le dio la victoria. Así que Asa quería, por lo menos en esta etapa de su vida, hacer la voluntad del Señor, y Dios le envió un mensaje a través de un siervo que había recibido el don profético, un profeta de Dios. Dios nos habla de muchas maneras. Todavía nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de sus obras creadas, nos habla a través de predicadores que obedecen y guardan los mandamientos del Señor, porque si no guardan los mandamientos del Señor, si no tienen un testimonio acertado, dice el profeta Isaías que no les ha amanecido a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces Dios utilizaba a sus siervos, los hacía sus profetas, sus representantes, para que hablasen y exhortasen al pueblo, y en esta oportunidad también al rey. Dios pudo haberle hablado directamente al rey como lo hizo con Salomón, pero Dios tiene sus maneras de hablarnos. ¿Estás tú hoy dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Estás tú dispuesto a dejarte guiar por el Espíritu Santo? Dios envía un mensaje al rey Asa, y el mensaje dice: el Señor estará con ustedes. Así como el Señor nos promete estar con nosotros, le dijo al rey: el Señor estará con ustedes si ustedes estáis con él. La pregunta para nosotros en este día es: ¿estoy yo dispuesto a estar con el Señor? ¿A caminar con el Señor cada día como lo hacía Enoc? Hacer la voluntad del Señor donde quiera que me encuentre, así nadie me esté viendo. El Señor está con nosotros si nosotros estamos con Él. Ese es el mensaje principal. Y el versículo sigue diciendo: si lo buscáis, lo hallaréis. Si tú hoy te encuentras en una adversidad muy grande, tienes alguna duda, alguna incertidumbre, tienes un problema que por tus propias fuerzas no puedes solucionar, busca al Señor y lo vas a encontrar. Pero búscalo de corazón, dispuesto a hacer su voluntad. En muchas ocasiones, reyes como Saúl buscaron al Señor, pero él conocía la intención real por el cual Saúl buscaba al Señor, y el Señor no le respondió. Muchas veces sentimos que Dios no nos responde, pero ya ese silencio del Señor ya es una respuesta.
Dios a veces guarda silencio para que tú y yo reflexionemos sobre nuestra condición, para que analicemos nuestra vida. Y este profeta le dice al rey, si lo buscas, lo hallaréis. Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras, y no nos dejará caer. El versículo dice, si lo dejáis, Él también os dejará. Y esto es una advertencia. Muchos días ha estado Israel sin el verdadero Dios, sin sacerdote que le enseñe y sin ley. Y esto no se justificaba. No es posible que los sacerdotes no estuviesen cumpliendo sus funciones, porque allí estaba el templo. No es posible que el pueblo no esté adorando correctamente a Dios por culpa de los reyes anteriores, aunque siempre ha habido un remanente. Y recordemos que aquí, además de ser Judá una nación, era una entidad religiosa, era como una iglesia, era un pueblo espiritual que debía distinguirse ante las demás naciones. Israel había descuidado su vida espiritual. Hoy muchas personas pueden estar en las iglesias, pueden estar en las congregaciones, pueden asistir a los cultos, pueden participar de las actividades y no tener una experiencia de relación personal y transformadora con Cristo. Son religiosos, pero no son espirituales. Y eso era lo que pasaba con Judá en este tiempo. Eran religiosos porque tenían las formas de culto, tenían el santuario, pero se les describe aquí como que no han estado con el Señor, no han tenido sacerdote, a pesar de que los sacerdotes allí estaban, no tenían sacerdotes fieles o no tenían sacerdotes que reflejasen la verdadera voluntad del Señor, porque no enseñaban a las personas, no los orientaban. Y yo creo que en este caso, en la actualidad, los pastores hoy están no para solucionarle los problemas a los hermanos, sino para enseñarles, para educarles, para capacitarles. A veces incluso no conocemos las funciones ministeriales. Pensamos que el pastor, todo problema que sucede en la iglesia, todo chisme, todo comentario, vamos y se lo contamos a él como que si no fuésemos maduros espirituales para poder solucionar problemas que pueden ser de menor grado, no de importancia, no de menor importancia, sino de menor grado. Se puede solucionar porque el Señor Jesús nos dio la norma, la regla de oro para poder solucionar nuestros problemas. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y habla con él estando tú y él solos. Si te escucha, has salvado a tu hermano. Y si no te escucha, entonces busca a otros testigos para que por el testimonio de 2 o 3 conste toda palabra. Y si no escucha a los testigos, entonces tenlo por gentil y publicano. El Señor nos da la manera de cómo solucionar nuestros problemas. Y los ministros, los pastores, los encargados de dirigir las iglesias están para enseñarles como los sacerdotes debían enseñar al pueblo de Israel. Y dice aquí que creo que lo más triste, eran un pueblo sin ley. Como Israel, teniendo los mandamientos, las instrucciones y la historia, era un pueblo sin ley. No conocían y no entendían la ley del Señor. Quizás la repetían de memoria, pero no lo comprendían y no lo vivían. Versículo 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron al Señor, el Dios de Israel, y lo buscaron, lo hallaron. Cuando el pueblo de Israel reconoció sus faltas, y aquí vemos a un profeta contando la historia de las cosas que sucedieron en el pasado, recordándonos la manera como Dios mostraba su misericordia, y la sigue mostrando. Dios siempre ha sido el mismo misericordioso y amoroso. En aquel tiempo no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de los diversos países. Una gente destruía a la otra y una ciudad a la otra, porque Dios los conturbó con toda clase de calamidades. Es decir, Dios retrajo su protección. Él no fue el causante de los desastres. El causante de los desastres fueron los mismos israelitas, el mismo pueblo. Nosotros en la actualidad somos los causantes de nuestros propios males, porque descuidamos nuestra vida espiritual y Dios retrae su protección. Pero, y creo que este versículo 7 es importantísimo, lo tengo subrayado, dice, pero esforzaos vosotros, esfuércense, y no desfallezcan vuestras manos,
porque vuestra obra tendrá su recompensa. Aquí hay un mensaje motivador. Sí, hemos cometido errores, sí, nos hemos equivocado, sí, hemos hecho las cosas inadecuadas, hemos deshonrado a Dios y hemos sufrido las consecuencias, pero tranquilos, hay esperanza. Y el mensaje es: esfuérzate y no desfallezcan tus manos, porque la obra tendrá recompensa. Si cambiamos el rumbo de nuestra vida por la influencia del Espíritu Santo, si nos dejamos guiar por el Señor, entonces el Señor nos recompensará. Eso es algo que nos llena de seguridad, de saber de que Dios no nos ha abandonado. Cuando Asa oyó estas palabras, así como la estamos escuchando nosotros en este momento, cuando escuchó la profecía de Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. ¿Y tú? ¿Qué sientes en este momento? ¿Te sientes animado? ¿Te sientes esperanzado? ¿Crees que tu fe se está fortaleciendo? ¿Estás reflexionando sobre tu condición y estás dispuesto a hacer la voluntad del Señor? Dice el versículo: Asa cobró ánimo y quitó lo que hoy nosotros debemos quitar de nuestra vida en caso tal de que lo tengamos. En Israel estaban pasando cosas equivocadas por culpa de los reyes anteriores y había que hacer una reforma, como tú y yo debemos hacer una reforma hoy. Dice que Asa quitó entonces los ídolos abominables de todo Judá y Benjamín y de las ciudades que había tomado en el monte de Efraín, y reparó el altar del Señor que estaba ante el pórtico del Señor. Una limpieza espiritual. Hay que erradicar cosas de nuestra vida, hay que quitar todo aquello que nos separe de Dios o deshonre su nombre, incluyendo pensamientos, actitudes y acciones. Debemos nosotros quitar cosas de nuestra vida y hay cosas que debemos restablecer, reparar. ¿Y qué reparó Asa? El altar. Como miembros de una familia, como padres que la mayoría de nosotros somos, o los que somos padres, debemos reparar el altar de nuestras casas. ¿Y cuál es el altar de nuestras casas? El culto familiar, en la mañana y en la tarde con nuestros hijos. ¿Estás tú como familia, ustedes como hogar, están reparando el altar cada mañana? Lo puedes hacer de manera individual, pero también debes hacerlo con tu familia. Y Asa no estaba reparando un altar de su casa, estaba reparando el altar del templo para todo el pueblo de Israel. Necesitamos reparar el sistema de adoración para que adoremos a Dios de manera correcta. Hoy en día hay iglesias que son un desorden. Necesitan una reforma, pero necesitan primero que nada entender que están errados y cobrar ánimo y cambiar con la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Versículo número 8. Después de todo esto, de la reparación del altar, dice el versículo 9, después reunió a todo Judá y Benjamín y a los extranjeros de Efraín, Manasés y Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él al ver que el Señor su Dios estaba con él. Aquí hay una reacción de parte del pueblo, tanto los de Judá como los de Israel del norte, que se dieron cuenta que en Israel del norte las cosas estaban mal, así que ellos emigraron, se fueron a Judá y estuvieron dispuestos a ser guiados por Asa, porque Asa estaba demostrando querer hacer la voluntad del Señor. Salieron de Israel y se fueron a Jerusalén, como hoy muchas personas, y aquí hay una lección importante, y yo creo que he sido enfático en el tema de no importa dónde tú estés congregándote en este momento. Yo no te voy a decir, salte de tu iglesia a esta otra iglesia X. Eso no te lo voy a decir yo. Eso te lo va a decir el Espíritu Santo. Si en tu iglesia quieres hacer una reforma y la iglesia no te presta oído, no quiere hacer la voluntad del Señor, tu mismo pastor se pone en contra de lo que la Biblia enseña, de los temas que la Biblia enseña y que son aparentemente controversiales, aunque la Biblia es clara con respecto a las enseñanzas del sábado, del cuidado de nuestro cuerpo, de la alimentación y de muchas otras temáticas como el estado de los muertos, de que los muertos nada saben. O sea, hay muchos temas que la Biblia enseña que la mayoría de las iglesias protestantes no quiere aceptar por más que se le explique, le dan la vuelta al asunto con otra explicación.
Y si tú te das cuenta que en tu iglesia, lamentablemente, después de tantos esfuerzos, no quieren hacer la voluntad del Señor, seguramente el Espíritu Santo te va a guiar a otro lado, seguramente. Qué bueno sería que toda la iglesia fuese reformada, pero lamentablemente eso no va a suceder en muchos lugares. Así que estas personas que estaban en Israel, porque Israel parte del pueblo de Dios, pero tenía un rey en Israel que era peor que los reyes de Judá, entonces muchos de ellos decidieron emigrar, salir de Israel e irse a Jerusalén, como hoy muchos quizás tengan que dejar las iglesias para irse a otras congregaciones que guarden los mandamientos de Dios y que tengan el testimonio de Jesucristo. Versículo número 10. Se reunieron en Jerusalén en el tercer mes del año 15 del reinado de Asa. En aquel mismo día sacrificaron al Señor del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Y pactaron, hicieron un compromiso. Mire que este capítulo tiene muchas lecciones. Hicieron un compromiso en buscar al Señor, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Cuando tú buscas al Señor, ¿lo haces de corazón o hay un interés de por medio? Todos queremos salvarnos. Yo creería que ese sería el interés más grande. Pero es que la salvación ya está ganada a través de Cristo. Simplemente queremos ahora hacer la voluntad del Señor y agradecerle por su salvación. Para conservarnos en esa salvación debemos ser obedientes, pero debe haber un compromiso de fidelidad. El día que nos bautizamos hicimos un compromiso. El día que aceptamos en el voto bautismal las normas eclesiásticas, dispuestos a hacer todo lo que la Biblia enseña, hicimos un compromiso, hay que cumplir nuestro compromiso. Y dice el versículo 13, y que el que no buscare al Señor, el Dios de Israel, fuese muerto. Aquí vemos como una decisión algo extrema, ¿no? Dice, pero si yo no adoro de esa manera y si yo no hago esto, entonces me van a quitar la vida. Vamos a recordar que aparte de ser una nación, Israel y Judá eran entidades religiosas. O sea, la religión era parte de su vida. Si una persona no quería vivir de acuerdo a lo que se establecía en Israel por la voluntad del Señor y que la base fueran los 10 mandamientos, cualquiera tenía el derecho de salir de Israel, de irse de Israel, a vivir a otro lado. Entonces, querían estar en Israel era para recibir las bendiciones, pero muchos no querían, no muchos, quizás algunos, para no decir que la mayoría eran perversos. Pero vamos a mencionar algunos que no quisieran hacer la voluntad del Señor, tenían la libertad de irse. Nadie, hermanos, nadie está obligado a ir a la iglesia. Nadie. Si tú vas es porque te nace de corazón. Nadie está obligado a obedecer a Dios porque Dios no obliga a nadie, pero te da consejos y te muestra cuál es el mejor camino. O sea que la decisión a la final es tuya. Pero si tú estás en la iglesia y has aceptado las normativas eclesiásticas y estás dispuesto a hacer la voluntad del Señor, o por lo menos lo expresas de palabra y no lo haces, entonces no estás cumpliendo tu compromiso y dice la carta a los Romanos que la paga del pecado es muerte. Entonces, para que una persona no perdiese la vida de esa manera, porque ya estaba advertido, o sea, es una advertencia que era lo correcto, pues si no me gusta Israel, no me gusta Judá, no me gusta el templo, no me gustan los sacrificios, pues me voy a otro lado, como muchos lamentablemente hoy deciden apartarse de la fe. A nadie se le bota de la iglesia. ¿Existe algo de la disciplina eclesiástica? Sí, pero la disciplina es para corregir. Y cuando a alguien se le dice que ya no forma parte de la membresía de la iglesia es porque ya se hizo un proceso de rescate y la persona no quiso ser rescatada. Por lo tanto, se le da de baja, ya no es miembro de la iglesia. Algunos no entienden cómo funciona la disciplina eclesiástica y eso es bueno aclararlo. Con respecto a lo que dice el versículo 13, que si una persona no buscaba al Señor le quitaban la vida. Entonces, pero no era el ideal, era simplemente una advertencia. Ya fuese grande, pequeño, hombre o mujer, debían cumplir sus compromisos, si no, lamentablemente o se iban o morían. La persona decidía. Bueno, este tema tiende a ser un poco controversial, pero eso es lo que yo he entendido a través de la Escritura. Versículo 14, y juntaron al Señor y juraron al Señor con gran voz,
con júbilo al son de trompeta y bocina, todos los de Judá se alegraron de ese juramento. Nótese que hay una alegría, o sea, ahí no había queja con respecto a lo que se estaba diciendo. O sea, si tú estabas en desacuerdo te podías ir, pero aquí vemos que el pueblo está alegre, porque entendieron que era lo correcto, porque de todo corazón lo juraron y de toda su voluntad buscaron al Señor. Por eso el Señor se dejó hallar de ellos y les dio paz, shalom, por todas partes. Aquí vemos el resultado. Fíjense que el capítulo tiene varias partes. Hay un mensaje, hay una advertencia, hay un consejo, hay una respuesta, hay una actitud, hay un compromiso y hay un resultado. Entonces, una secuencia de toma de decisiones y de propuestas para crecimiento. Dice el versículo 16, aún a Maaca, su madre, el rey la depuso de su dignidad. La mamá o la abuela, por el nombre de esta mujer, dice que ella fue depuesta de su dignidad porque ella no quería hacer la voluntad del Señor. Y aquí entendemos por qué los reyes anteriores eran malos. La influencia maternal también influye mucho. Por eso es muy importante que los padres puedan ser los primeros en tomar la iniciativa espiritual. Esta mujer no quería hacer la voluntad del Señor. Dice, porque había hecho un ídolo en el bosque. Asa destruyó su ídolo, la desmenuzó y lo quemó en el torrente Cedrón. Con todo, aunque Asa no quitó los lugares altos de Israel, su corazón fue perfecto en todos sus días. O por lo menos así se le describe en este capítulo. Asa fue un hombre que buscó hacer la voluntad del Señor mientras pudo hacerlo. ¿Cometió errores como todas las personas? Sí. ¿Se equivocó? Sí. ¿Se arrepintió? Sí, porque nos deja en claro el versículo que todos los días fue perfecto. O sea, la perfección no estaba en no equivocarse. La perfección, y eso es lo que debemos también entender, porque en los evangelios encontramos, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿quién es una persona perfecta? No una persona que no se equivoca, porque estamos hablando de seres humanos que están propensos a cometer errores. Un ser humano perfecto es aquel que depende de Dios a pesar de sus errores. Perfecto es Dios, Dios no se equivoca. Pero si tú confías en Él y aceptas la voluntad del Señor, entonces podemos tener la seguridad de que el Señor nos declara perfectos. No lo somos, pero nos declara perfectos. No somos justos, pero nos justifica. Yo me impresiono de todas las enseñanzas que hay en este capítulo. O sea, fíjense todo lo que hemos venido hablando. Y dice el versículo 18, y trajo Asa a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios, y no hubo guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Hubo muchos años de paz, de sosiego, de abundancia, de prosperidad, porque se hizo un compromiso de fidelidad a Dios. Y yo estoy seguro que la mayoría, durante el reinado de Asa, fue fiel al Señor. La pregunta para nosotros en este día es, ¿estoy yo dispuesto a escuchar la voz, a reaccionar adecuadamente, a comprometerme y a comprometer a otras personas para ser fieles al Señor? ¿Estoy yo dispuesto a hacerlo? Si tú eres líder de iglesia, si eres cabeza de familia, si tienes alguna influencia social, ¿estás tú dispuesto a ser una luz al mundo, un testimonio de la verdad presente? Dios quiere obrar en ti todos los días a través de su Espíritu Santo. Y si no quieres hacer la voluntad del Señor, Dios te da la libertad de escoger el camino, pero que puedas entender que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un mensaje que fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza en este día. De esta manera hemos llegado al final de nuestro capítulo explicativo por el día de hoy, esperando que haya sido una bendición para ti. ¿Qué te ha parecido este capítulo? Puedes dejar los comentarios en la parte de abajo de este video y de esa manera seguiremos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Bien, quiero invitarte para que podamos acercarnos al Padre Celestial a través de la oración. Querido Padre, grandes lecciones podemos extraer del capítulo de hoy. Grandes enseñanzas para nuestro crecimiento espiritual. Tú no nos dejas en tinieblas, tú envías luz para conocer
lo que tú quieres para nosotros y lo que quieres, Señor, para que tu nombre sea glorificado en cualquier momento y lugar. Hoy estamos dispuestos a hacer un compromiso de fidelidad y estamos seguros que tú no nos desamparas porque tu Espíritu Santo nos guía por el camino correcto. Danos la fuerza, Señor, para hacer una luz al mundo y que nuestro hogar sea nuestra primera iglesia y que dentro de nuestra iglesia podamos reconocer que realmente, Señor, tú guías nuestros pasos. Si nos toca que retirarnos de algunos lugares para obedecerte, lo haremos con alegría de corazón de saber de que tú no nos desamparas. Hoy, Señor, más que nunca confiamos en ti y te lo agradecemos todo en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando regresaremos con más del recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras. Así que no olvides suscribirte a este canal, activar las notificaciones y, lo más importante, compártelo con otros para que de esta manera ellos también puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Que Él te pueda guiar a lo largo de todo este día.